Hola y bienvenidos al podcast de Estado Civil Motero, donde se suele charlar de temas relacionados con las motos, aunque no siempre, en una conversación de amigos que se reúnen por una misma afición. ¿Qué pasa, chaval? Pues mira, aquí me has pillado, Diego, mirando el mar. Muy buenas tardes, chaval. Me estás dando envidia y además envidia... De la buena. De la buena. No te voy a decir envidia sana porque no es envidia sana. Me estás dando envidia de la buena. Sí. Porque, bueno, aunque no lo he dicho todavía, este hombre con el que estamos hablando y que se va a presentar ahora mismo no está precisamente cerca de donde yo estoy. ¿Dónde estás, Víctor? Estoy en Menorca. Bueno, la pregunta es, si tú me tuvieses que presentar a mí a alguien que no me conoce, ¿cómo me presentarías? Sí, pues mira, casi sería lo ideal, sí, comenzar por aquí. A ver, en primer lugar, yo creo que lo que nos une inicialmente es la pasión por la moto. Eso está claro. El salir con la moto, el disfrutar de la moto y el viajar en moto. Y todo esto, pues, paulatinamente ya te va llevando a, pues como igual en cualquier otro ámbito de la vida, ¿no? A hacer una selección de lo que son tus amigos, a fin de cuentas, que es lo que, ¿no? Es lo que tú compartes en tu vida, porque salir en moto no sale siempre solo. En ocasiones sí, pero bueno, a mí me gusta salir, de compartir las salidas en moto. Y tú precisamente pues eres del pequeño círculo de amigos que tengo de moto. En la distancia, porque ya quisiera yo tenerlos a todos más cerca, pero bueno. Bueno, cuando hemos estado cerca y juntos, la verdad que lo hemos disfrutado apasionadamente, lo hemos disfrutado a cada momento que hemos podido. Incluso no solamente en el moto, sino también en las quedadas, porque ahora me toca a mí, Víctor Olmedo, también conocido en sus foros como Tarzán de los Monos. Sí. Y va a ser el primer overlander, vas a tener el privilegio de ser el primer overlander que va a pasar por el podcast de Estado Civil Motero. Y nos conocemos porque cierto día apareció un grupo de WhatsApp en mi teléfono donde no recuerdo el nombre inicial del grupo, pero sí que pasó a ser contundente como los Oh My God. Oh My God, sí que es verdad. se mantiene, pues es cierto, Diego, no sé si... No recuerdo, yo tampoco estoy de acuerdo contigo, no recuerdo cuál era el nombre inicial, pero sí que es cierto de que en cuestión de poco tiempo ya pasó a eso, sí que es verdad, y se mantiene a día de hoy. Sí. Y además fue el grupo que inicialmente estábamos siempre arriba y siempre teníamos muchísimas conversaciones que intentar seguirle el hilo y la verdad es que no conocía prácticamente a nadie, a excepción de Mario, que fue un amigo que tenemos en común. Sí, que por desgracia, ¿no? Uy, lo que ha dicho. No, voy a tratar de portarme bien, Diego, porque es que si no va a ser un desastre y me van a llegar las collejas hasta aquí, ¿sabes? Entonces no... No te preocupes, tú sabes que yo tengo un becario que luego se dedica a pegarle corte y otro que se dedica a pegarle al látigo y le mete dos rombos de vez en cuando, si el contenido un poco explícito. No, estoy de broma porque además lo tenemos en mucha estima, la verdad que es... Sí, por supuesto. No voy a decir a qué se dedica actualmente porque a lo mejor como es agente secreto igual... ¿Qué dice usted? Se mosquea porque yo diga que él es un agente secreto, ¿no? Pero ya te digo, este hombre pues me metió en este grupo de WhatsApp donde lo hablé con él y digo, oye, ¿por qué has metido en este grupo de WhatsApp que no conozco a nadie? Y dice, no, porque es un grupo de WhatsApp que yo he creado donde salimos en moto y gente que sale bastante, donde te puedes unir. Yo creo que tú encajarías bien con este grupo. Bueno, me parece muy bien. Y ya luego, hablando de todos un poco y poniendo lo típico, como no tengo tu contacto, pues te pongo a ti en contacto. Y estaba José Luis, estaba... un amigo de José Luis creo que era, no recuerdo, Óscar algo más, no recuerdo cómo era el apellido. Estaba Mariano, no estaba por aquel entonces el yerno de Mariano. El nuero no estaba, sí. El nuero no estaba. Estaba este hombre que salió con nosotros aquella vez que tenía una 1200 Adventure, que luego... ¿De cuyo nombre no quiero acordarme? No. Del nombre no quiero acordarte, también. Ese lo iba a dejar para el final, pero bueno. Bien. Ese que tú estás hablando era amigo de este precisamente, que te estoy hablando. No lo recuerdo, digo. José Manuel con la KTM. José Manuel fue de los últimos que entró. Fue de los últimos, sí que es cierto.
¿Sabes lo que ocurre? Que dentro de este grupo que teníamos, hubieron algunos a los que yo no llegué a conocer en persona porque no se dio la circunstancia, o se salieron antes, o sencillamente es que a lo mejor a las quedadas que hacíamos nosotros no venían, lo cual yo no lo recuerdo, no lo recuerdo. No te preocupes. No sé. También hay que matizar que es cierto de que tú era difícil que pudieras coincidir con nosotros porque, claro, volviendo a lo que estoy comentando, de que si yo tuviera que comentarle a alguien de que conozco a Víctor, o cuando hablo de Víctor Olmedo, es que Víctor vive en Menorca, pero emigra en Navidades, que es más o menos cuando suele pasar ese mes y pico de vacaciones con su familia, aunque él anteriormente volvía... se cogía su ferry y se volvía de Barcelona o Valencia, corrígeme si me equivoco. Sí, según la combinación, pero sí, Barcelona o Valencia, uno de los dos. Y luego te pegabas tu kilometrada con tu moto solo. Sí, claro. Con tu maletita hasta Huelva, que también tiene su... Acuérdate bien que yo empecé, en realidad, quizás sería conveniente también indicar de que yo llegué tarde al mundo de las motos. Por circunstancias, ¿no? Pues siempre me han gustado, pero bueno, cuando eres joven y vives con tus padres, lógicamente pues tienes que acatar un poco las directrices de los padres, lo típico, como en casa no hay motos, pues bueno, y ya luego conforme te vas haciendo, ya pues vas cogiendo tu autonomía y tu economía y todo esto. Yo no sé si decirte que estoy andando en moto desde el 2011 o poco más. Que era la famosa Tarza Carion, la Yosun Carion, esta que tenía, que por cierto, Roberto tenía otra, y los dos coincidimos también en el foro Carion, los dos coincidimos, y fíjate lo que son las cosas, terminamos conociéndonos también luego, ¿no? Entonces el periplo que yo hacía, Diego, que es un poco por hilar, yo desmontaba la Carion esta, la Yosun Carion, que era una 125, la desmontaba por completo, la metía en un remolque que tenía, y me venía a la península con la moto. Y así fue como empecé. Yo luego llegaba aquí, para mí, pues claro, no es lo mismo rodar en Menorca, aunque sea una 125, pero Menorca no tiene mucho. Pues ya puedes dar todas las vueltas que quieras, que no va a dejar de ser lo que es, ¿no? Y claro, cuando yo llegaba a la península con la 125, pues me hartaba de ir en moto. Era lo primero que hacía. Yo al día siguiente ya tenía la moto montada y estaba a lo mejor, pues eso, pues en Ronda. Me levantaba a las 7 de la mañana y me cogía mi 125 y me iba a Ronda, o me iba por la zona de Portugal, o me subía a Badajoz con una 125. Fue un poco los inicios. Y luego, efectivamente, ya es lo que tú dices, pasé a la GS, la F800 GS, y esta ya sí me la traía directamente. El primer viaje que hice, que fue el famoso viaje que vinisteis a recogerme, en teoría teníais que haber llegado a Valencia, pero no se pudo, ¿no? Y ese viaje en el que perdí las llaves de la moto también, ¿te acuerdas? Que la fundita aquella, famosa, no sé qué. El primer viaje lo hice, me vine con la moto. Y a partir de ahí ya, como ya luego veníamos toda la familia y todo el follón, compré un remolque a propósito para moto, y ya lo que hacía es que la cargaba y me la traía. Que me duró, yo creo que que lo hice una vez, si no recuerdo mal, con la 800, porque ya luego la vendí y compré la otra. Que en realidad, Diego, tú lo sabes bien, mi trayectoria como motero, como motociclista, no es que sea ahora de toda la vida, es más bien corta, lo que pasa que ha sido muy intensa, porque ha tenido que ser así, ¿no? No ha podido ser de otra manera, ¿no? Me consta que es más que intensa, porque el hecho de que, por la limitación de donde tú vives, que para bien o para mal es una isla paradisíaca, pero a lo mejor para el motociclista como tal, te quedas corto y se convierte en un pequeño circuito que siempre hace el mismo recorrido si quieres hacer algo diferente, ¿no? Sí, te digo una cosa, aunque Menorca sea pequeño, pero es complicado andar en moto en Menorca, porque hay carreteras que son exigentes. Habrá mucha gente que diga, carretera exigente la del Berrocal, por ejemplo, que lo es, o subir a la sierra según por donde vayas, pero tengo que decir que no es fácil andar en moto en Menorca, y si te vienes en verano ya es misión imposible por lo peligroso que se torna, ¿no? Que se vuelve por la cantidad de gente que hay. Aquí durante prácticamente todo el año no hay casi coches, ni hay ciclistas, ni hay turismo, pero en verano, de hecho, la gente de aquí dejamos de salir en moto. En verano las motos aquí no se tocan. El grupo que tenemos aquí, cuantito llega a finales de abril, a lo mejor ya están dejando de salir en moto y se vuelve a retomar en octubre.
porque no se puede, es que esto se vuelve, pues eso, verdaderamente peligroso, porque la gente, pues los coches se paran en medio de una curva para hacerle fotos a las vacas o van despistados. Hay mucho turismo de ingleses, italianos, belgas, franceses, y aquí se junta todo Dios y se piensan que están en su casa, y ya te digo, es complicado, aparte de la cantidad de afluencia de cicloturismo que viene, que es muchísimo, y las carreteras no son precisamente, si alguien conoce un poco Menorca, las carreteras no son carreteras convencionales, son todo más bien estrechitas, salvo la carretera general que atraviesa la isla de Mahón a Ciudadela, digamos. El resto son todo carreteras estrechitas. Entonces, no disfrutas, digamos, del día de moto, ¿no? Del día o de la mañana, porque ya te digo que prácticamente en una mañana puedes recorrer la isla, ¿no? Ni moto ni, por ejemplo, bicicleta. El que a lo mejor le gusta la bicicleta como me gustaba a mí en su día, también lo tiene que tener complicado con tanta afluencia de gente por las calles, ¿verdad? Sí, no, a ver, en Baleares en general hay mucha afición a la bici. De hecho, a nivel profesional hay un montón de gente que son mallorquines, hay un montón de profesionales de bicicleta, y curiosamente es un destino que les suele gustar mucho para venir a entrenar a los ciclistas profesionales que son de la península, porque es muy exigente, es lo que te digo, por las condiciones climáticas, y luego porque aunque pueda parecer que Menorca es pequeña, pero tiene unas cuestas que tela, para subirlas en bici de carretera. Ya no te cuento si haces bici de montaña y te tienes que meter, por ejemplo, para entrenar por el Camí de Cavalls. El Camí de Cavalls es un camino prácticamente que circunda toda Menorca. Ahí no pueden transitar vehículos, solamente pues recorrer toda la isla o a pie, a caballo o en bicicleta de montaña, ¿no? Y eso es tremendamente exigente. O sea, bueno, aquí hay gente a nivel profesional de estos que corren las Ironman y este tipo de cosas y vienen a entrenar aquí porque es súper exigente. O sea, no te puedes hacer una idea. Interesante. Sí, es brutal. O sea, es brutal. He hecho algún tramo andando y es andando y cuesta porque cansa, en verdad cansa. Es un terreno todo muy accidentado, hay unas pendientes muy bestias y ya te digo, bueno, como destino. Y en moto ni se te ocurra. O sea, en moto tú no puedes hacer off-road en Menorca ni de broma. Pues esto es reserva de la biosfera y como te vean con una moto metido en un camino que no toca, te quedas sin moto directamente. Además que... No, aquí hasta hace unos años sí se podía. De hecho, incluso había un circuito, se llamaba, no recuerdo ahora cómo se llama, no lo recuerdo. Bueno, la gente de aquí que hacía enduro lo tenían, incluso tenían permisos de cada finca, porque dentro de Menorca todo pues son muchas fincas, pero claro, están interconectadas, ¿no? Tenían permiso de todos los payeses, que aquí se llaman payeses, de poder ir abriendo las puertas, pasaban con la moto, cerraban, hacían ese tramo con la moto y así sucesivamente hasta que hacían pues toda la vuelta. Tenían apoyo generalmente casi siempre de la Guardia Civil, del Seprona en este caso, que les ayudaba y todo esto, pero yo creo que esto fue en el 2008 más o menos, creo que ya lo acotaron todo y ya esto se acabó. Y bueno, aquí la cantidad de motos que había en enduro empezaron a venderse motos como, pues claro, porque ya sabían que no les iban a dar uso, ¿no? La afición a la moto en Menorca en términos generales hay mucha afición a la moto también. No, que quiero recordar que Jorge Lorenzo es de una de las islas vuestras, ¿no? Él es mallorquín. Uh-huh. Él es mallorquín, sí. Jorge Lorenzo es mallorquín. Sí, es curioso que un campeón del mundo, el único sitio donde tuviera para correr más o menos fuera prácticamente solo y exclusivamente un circuito. Hombre, pues sí, porque, ahora pues mira, me pongo en duda yo mismo. No sé si en Mallorca hay circuito, pero bueno, todavía más mérito, porque una persona que se tiene que estar costeando constantemente cuando estás iniciando, ¿no? Que no tienes sponsors, ni grandes contratos, ni este tipo de cosas, salir de Mallorca, aunque sea Mallorca, que es algo más sencillo que salir desde Menorca, pero bueno, ya te tienes que coger un barco con todo, con la furgoneta, con tu padre o con lo que sea, con tu moto, y ahora vente a la península y haz tu carrera y vuélvete. Bueno, cuando realmente es un sitio donde vivir privilegiado, sí, hay algunas limitaciones, pues evidentemente también, ¿sabes? Porque bueno, no es fácil salir de en mi caso concreto, ¿no? Salir de Menorca, estás muy condicionado, o sales en avión o sales con el barco y esto, pero bueno. Para bien o para mal, visto. Yo siempre digo que todo en esta vida tiene su punto bueno y su punto malo. Hay que buscarle siempre las virtudes y defectos. Sí, totalmente. Hombre, tú has estado en una época
considerable viviendo cerca mía en Huelva, y tú sabes que las ventajas, o sea, virtudes y defectos que tiene Huelva en sí. Uno de ellos es el gran defecto que tiene es la contaminación. No, indudablemente. Pero a cambio de eso tenemos, hombre, comparado con vuestra isla, que sigo diciendo que la envidia que yo tengo de vuestra isla es que, por ejemplo, te tiras al agua y todo es transparente, todo es sí, ahí toda la razón, ¿eh? Pues mira, ya que lo mencionas, casi fue una de las grandes razones por las que decidimos venirnos a Menorca a vivir. Bueno, yo siempre he tenido un vínculo con Menorca desde pequeño, y ya cuando tuvimos a Rodrigo, a mi hijo Rodrigo, ya fue cuando lo vi completamente claro. Yo porque a ver, que puedes hacer vida exactamente igual. Tú puedes vivir, pues eso, en cualquier parte del mundo, que puedes vivir teniendo tu trabajo y teniendo salud, pues prácticamente, y un ingreso, sea mayor o sea menor, pero bueno, que prácticamente es lo que hacemos todos, da igual donde estés, ¿no? Pero, ostras, el ambiente de Huelva, la verdad es que el ambiente, me refiero en cuanto a esto, ¿no? A medioambiental. Yo que lo he visto y que lo he llegado a conocer en profundidad por circunstancias profesionales, ¿qué va? Yo no lo quiero, la verdad. Y mira, y tú sabes bien, Diego, yo sigo manteniendo allí mi casa. Yo tengo casa, yo tengo mi casa allí todavía, y tengo mi casa en Almonte también, o sea que... pero no, como se vive aquí, la verdad es que no tiene nada que ver, ¿eh? No, o sea, tú aquí no vas a ver nunca una nube de humo, de contaminación, ni de nada. No lo vas a ver. Como no sea una explosión de un coche diésel que esté un poco mal, pero esto no lo vas a ver. Pues y yo allí siempre estaba con la garganta cogida, entre celulosa, entre una cosa, entre la otra, y se nota. Aquí, nada, absolutamente nada. A ver, y no quiero desmerecer, yo estoy enamorado de Huelva porque es un destino brutal para ir en moto, para de gastronomía. Bueno, tú bien lo sabes, yo organicé el año pasado la nacional del foro de BMW Motos y lo organicé allí. Eso mismo te iba a comentar. Mejor sitio, o sea, y la gente se quedó enamorada y fue un regalazo. Para mí fue todo un orgullo poderlo organizar y que fuera allí, porque, a ver, yo no reniego ni mucho menos de mi vinculación con Huelva en términos generales, y más concretamente con Almonte y bueno, y luego con vosotros, ¿no? Con los pueblecitos de alrededor. Pues, yo no voy a renegar de eso en la vida jamás, porque parte de mi vida la he pasado allí, entonces lo llevo dentro. Pero bueno, que son ambientes distintos en donde vivir, y en cierta manera son culturas también un poco diferentes, ¿no? Pero bueno. Retomando un poco el tema de la moto, estábamos hablando de los viajecitos que te pegabas. Una vez al año te pegabas el gusto de venirte tú solo con la moto en el ferry desde Menorca, cogías el ferry, Valencia o Barcelona, y luego te pegabas la kilometrada hasta Huelva, que es prácticamente un de punta a punta. Sí. Luego, cosa que muchos no podríamos hacer, es decirle a tu mujer, te vienes en el coche o te vienes en vuelo con el niño y lufártelo, y ya luego te recojo aquí. O sea que eso también, a ver, yo creo que eres un privilegiado, porque muchas mujeres no te dejarían decir que tú te vas en la moto y luego yo me tengo que ir con el coche sola con el niño, te guilla. Ahora vas y lo cascas. Sí, Diego, mira, me gusta vivir al límite, ¿sabes? ¡Zas en toda la boca! Entonces... No, pero sí que es cierto. Estefanía es en este sentido... Mira, hay una cosa que me pesa mucho, y es que a ella no, de todas mis aficiones, que son muchas, no comparte ninguna, por desgracia. Y una de mis grandes penas es de que no le gustan las motos, pero le da un miedo terrible. De hecho, jamás se ha subido conmigo en moto. Y siempre que he querido cambiar de moto, pues le he preguntado, oye, voy a comprar una moto nueva. ¿Tú vas a venir? Porque si la respuesta es afirmativa, pues lógicamente yo no me voy a meter en una enduro, en una trail. Pues aquella duda tan grande, ¿te acuerdas? ¿Qué moto me compro? ¿La RT? ¿La GS? ¿Qué hago? Y bueno, al final me decanté por la GS, pero fue, yo creo que en gran parte porque Estefanía me dijo, mira, yo no voy a ir contigo en moto, porque me da miedo. Digo, vale, pues fuera. Aparté, pues comprar la RT, y bueno, mira, afortunadamente me quedé con la GS, con la otra GS, ¿no? Con la grande. Pero en el resto de aspectos, Estefanía me acompaña y me apoya siempre en todo. O sea, yo en ese sentido no puedo quejarme ni lo más mínimo. Jamás. No me ha dicho nunca
pues esto no lo hagas o esto no lo compres, o no. Ya te digo, puede no compartir estas aficiones, pero no me ha coartado nunca jamás en decirme, es como hagas esto, la típica frase, ¿no? Como hagas esto, te vas de casa. No, pues no. O me voy yo, pues vete. Yo lo tengo claro. A muchos de los compañeros que me he encontrado y a lo mejor me comentan algo parecido, le digo que a ver, que hay mujeres y mujeres. Yo no digo ninguna sea mejor ni peor, evidentemente, pero la mujer que a lo mejor, por ejemplo, en tu caso, que no te acompaña, pero tampoco te resta el poder salir en moto o tener tu tiempo para disfrutar con tu moto. Digo moto como digo caña de pescar o me refiero a una bicicleta, o que en lugar de restarte, pues, te anima a lo mejor de que tengas tu válvula de escape, tu tiempo, esas cosas, esas mujeres, pues la verdad es que tienen mención honorífica en este podcast, porque muchas veces hay que comentarlo. Por ejemplo, en tu caso, que no se monta contigo. En el caso de Antonio Guitar, por ejemplo, la mujer que tiene ahora no se había montado nunca en moto. Sí. Ira nunca se montó en moto. La primera me contó, y luego lo volverá a contar, la primera vuelta que se dio fue de Matalascaña, Matalascaña, que son 20 kilómetros escasos. Mira, hoy por hoy está deseando que Antonio tenga una oportunidad de salir en moto, y salen en moto, y si son pocos en pareja, pues está loca por salir en moto. Por eso te digo que tener una mujer que te acompañe, no en el sentido literal de que te acompañe y se monte contigo, sino al menos que por lo menos no te reste, eso, quieras o no, es una gran ventaja y una virtud para los que podemos salir en moto. Sí, no, hombre, y es que si no, al final... bueno, ya entramos un poco quizá en lo personal, pero se trata de alimentar las relaciones, ¿no? Dentro de las relaciones, cada individuo tiene que tener su propio espacio, ¿no? Y esto hay que respetarlo, porque es que si no siempre puedes estar ahí uno encima del otro haciendo vida de pareja, y menos cuando ya se trata de relaciones pues asentadas y más o menos largas. Entonces, yo estoy muy contento con ella, la verdad, en ese sentido. Con la pena, Diego, de que no me acompañe, porque sí que es cierto de que no sé lo que es viajar con tu mujer o con tu pareja o tu novia o lo que sea, de decir, venga, pues cogemos un fin de semana la moto y hacemos, aunque sea subir a la sierra, ¿no? Estando ahí en Huelva, y dices, pues bueno, mira, me voy a la sierra con la moto, y echas el fin de semana y te bajas. Yo no sé lo que es eso, ¿no? Pero bueno, sí sé lo que es pues ir de viaje solo y salir solo, salir con vosotros, salir con los amigos, ¿no? Esto sí, y ya te digo, no he tenido nunca jamás el menor problema de decirme ella, pues no, jamás, no lo he tenido. Sí, y por eso es por lo que yo te lo menciono, ¿no? De que te puedas permitir el lujo de ir y volver cuando vienes a la península a ver a la familia, a pasar el tiempo de vacacional que pasas con nosotros. Y es más, por la mañana, oye, ¿quién va a salir por la mañana que sin problema? Y venga, visto, pues yo salgo contigo, y salgo, y pues a lo mejor yo me vuelvo a mediodía porque tengo que hacer mis cosas, y tú te quedas con más ganas. Venga, pues yo voy a seguir y voy a buscar a fulanito, y al final tú sales todo el día, porque iba a usar la palabra tienes la libertad, pero no es que tengas la libertad, es que tienes... Tengo la necesidad, Diego. Sí, tienes la necesidad de exprimir todo el tiempo que puedas, y poder salir todo lo bien, todo lo que puedes salir con nosotros. Aparte de que se juntan las dos cosas, es que también el tipo de salidas de moto que a mí me gusta no es el que hace todo el mundo tampoco. La mayoría de la gente coge la moto, sale por la mañana, echa la mañana, y a lo mejor a la hora de comer está en casa. Y a mí lo que me gusta de la moto es hacerle kilómetros. Yo me subo a la moto y le pego una paliza brutal. No, es que no me sale otra cosa, Diego, de verdad. Yo para hacer 400 kilómetros no me monto ni en la moto. Pero ¿sabes por qué? Quien sale con la moto una mañana y vuelve, o no la coge este fin de semana, porque tiene a lo mejor no más importante, pero puede cogerla. Es que precisamente por eso, porque tiene más tiempo, más posibilidades de poder cogerla en otro momento y poder disfrutar de esa carretera y más carreteras. En tu caso, tú estás un poco más limitado, entonces tú tienes que aprovechar la oportunidad, bajo mi punto de vista, tienes que aprovechar la oportunidad de poder salir, ya que estás aquí en la península, de hacer un viajecito un poco más extenso, ¿cierto? Sí, bueno, y aparte que, bueno, tú lo sabes bien, mis vacaciones siempre son en invierno, son del orden de 2 meses más o menos, que lo hago todo seguido. Y sí que es cierto, me permite esto. Pero también es cierto de que el resto del año pocas veces tengo para coger la moto, ¿no? Entonces, claro, yo cuando llego a la península llego encendido, ¿sabes? Por subirme a la moto y rodar y no dejar y no bajarme de la moto, ¿no?
Mola. Oye, cuéntanos, que has dicho antes que tenías una casualmente. Es que parece que las venden como si fueran rosquillas. Y hay gente que ya se mosquea de que además que hablamos de BMW, de GS, de Trail, pero ha sido casualidad de que tú tuvieras una F800 GS, el modelo 30 aniversario, ¿verdad? Sí, exacto, sí. Preciosa, muy bonita, ¿eh? Muy bonita. Pero te desprendiste de ella, ¿por qué? Pues mira, bueno, las cosas. Te he puesto en la aprendo. No, pero mira, yo soy muy claro y tú, bueno, no. A ver, la historia es que es así. A ver, yo empecé como he comentado antes, ¿no? Con la 125. Y no fue por tema de presupuesto, sino que fue porque, ya te digo, yo de siempre me habían gustado las motos y no había tenido posibilidad de tener moto pues por diferentes razones, ¿no? Y pensé, digo, ostras, ¿qué hago? ¿Me meto en una moto grande y pruebo a ver esto cómo va? ¿O empiezo por lo sensato? O compro una 125, que no son caras de adquirir, digamos, y miro a ver, porque a lo mejor resulta de que me gustan mucho las motos, pero luego no me gusta ir en moto, que puede ocurrir. Hay mucha gente que le gustan las motos y que le lleven y no le gusta y no le gusta manejar una moto, digamos, ¿no? Y es lo que hice, y compré esta 125 y bueno, fue para mí una experiencia, pues eso, brutal, ¿no? Ha sido la moto que más tiempo he mantenido, curiosamente, siendo mía, porque luego al año, creo que no llegó, o por ahí, compré la 800, como tú bien dices, y estuve, pues eso, manteniendo las dos motos, porque luego en verano, cuando venía mi hermano, pues yo le dejaba la 125 que la cogiera y yo me movía con la otra y bueno, y la tuve un tiempo. Y claro, y sacaron la GS de agua, ¿no? La LS. Y yo vi aquella moto y me enamoré. Dije, bueno, esto tiene que ser mío sí o sí. Y nada, y fue lo que hice. Es decir, yo vendí la moto, que precisamente yo la compré en Madrid, la compré en Toledo, perdón. Que la compré sin verla ni nada. Yo llamé por teléfono y dije, quiero la moto, y me la mandaron. O sea, no fui ni a buscarla, que esa es otra. Me la mandaron a Menorca a través de una agencia, ¿no? Metían un palé y todo esto. Y la vendí, se la quedó un chaval de Granada. Que yo, en uno de estos viajes que comentábamos anteriormente, los que yo hacía a la península en periodo vacacional, aproveché para dejar la moto allí, porque ya tenía intención de venderla. La dejé, pues no me acuerdo ahora si la dejé en mi casa de Almonte, puede ser. Y le dije a mi hermano que me hiciera el favor de que si salía alguien contactando allí en la península, pues que le hiciera el favor de enseñarle la moto y tal. Y duró muy poquito tiempo, duró un par de semanas, me parece. Y se la quedó un chico de Granada. Quedaron a mitad del camino y mi hermano se la llevó. Porque si la hubiera tenido que entregar yo en mano, posiblemente no la hubiera vendido. Tú sabes, la vinculación está, ¿no? Cuando te gusta algo, pues te gusta y no quieres desprenderte de ello. Pero bueno, poco a poco también te vas haciendo la idea de que todo tiene una evolución. O al menos eso pienso yo, ¿no? Y bueno, y la vendí y compré la R1200 GS, la Adventure. Y bueno, la tuve, ¿cuánto fue? Yo esto lo compré en el 2015. Espera, porque dime. No quiero que te saltes Sí. cuando llega la parte en la que se te ocurre la feliz idea de, como ya le habías cogido gusto a circular en moto con la 1200, además que volabas ya con la 1200, porque bueno, es que esa máquina vuela, la verdad. Tengo que reconocer que el par de veces que la he conducido incita a ir rápido y es que es fácil de manejar. Sí, es una moto para tontos. Pero que me estás container. Está mal que decirlo así, pero permite cosas, creo yo, que con otras motos no. Creo yo, igual habrá algún experto que me escuche que diga, menudo disparate. No. Es una moto muy fácil de llevar. No es una moto exigente como pueda ser a lo mejor una KTM o si te vas a motos de otro estilo, ¿no? Una R o este tipo de motos. La GS es muy polivalente, es muy equilibrada y es lo que ofrece, no tiene más. Tal vez por eso haya tantas GS por la carretera y ese sea el éxito de sus ventas. Sí. Bueno, aparte del marketing que tiene detrás, que el Select ayuda mucho. Sí, para la inmensa mayoría. Sí, otra cosa no, pero BMW esto lo sabe hacer muy bien. ¿Y qué hiciste con la 1200 cuando te la compraste? Pues mira, esta moto también la compré sin verla.
la compré por teléfono también, porque ya te digo, vuelvo un poco a retomar lo de antes, ¿no? El vivir en Menorca te condiciona a que aquí no hay concesionario de motos hay, pero son de scooters y estas cosas, y de BMW ya ni de broma. Entonces, pues bueno, a través de un buen amigo nuestro, que también está en el grupo, un saludo Rafa, un saludo Mariano, pues compré la moto allí también, la compré en Andalucía, ¿no? Y no pude tampoco ir a recogerla. Y le pedí a mi hermano el favor de que fuera, le hiciera el rodaje y lo coordiné todo porque tenía muy poco tiempo. Yo tenía una ventana de días para ir a la península y volver y venirme a Menorca con la moto. Dime, Diego. Desde entonces tu hermano te está maldiciendo por haberse montado en aquella 1200. Sí, bueno, pero pero bueno, esto yo ya se lo venía diciendo de hacía años. Mi hermano ha sido siempre ducatista, de siempre. Su primera moto fue una Ducati 900 SS y desde entonces no se ha bajado de una Ducati. Y yo le decía, sin yo tener moto, ni nada, pero yo le decía, Javi, te equivocas de moto, ni Ducati ni nada, tío. Tú lo que tienes que hacer es comprarte una BMW. No hasta el punto de tener grandes discusiones, porque no somos de eso, pero no, tú que sabrás, no sé qué, no sé cuánto. Y efectivamente, digo, hasta que probó la mía, que ya te digo, yo le pedí el favor de que fuera al concesionario, recogiera mi moto, me dejara la moto lista tras el rodaje, para yo llegar, bajarme del AVE, coger la moto y me tenía que volver corriendo a Menorca. Y efectivamente así lo hice. Fui al concesionario, que no, tú, Diego, no viniste, ¿no? Pero sí no. Vinieron No, exacto, tú no viniste, pero sí vino Mariano, vino Rafa, Javier Raso. Vino Javier, exactamente, vino Javier. ¿Y quién más vino? Creo que nadie más. Bueno, y fuimos al concesionario a recoger la moto y tal cual para casa, para Huelva. Y al día siguiente me iba yo, aprovechando para estrenar la moto, pues hice media España. Me subí toda la vía de La Plata hasta Avilés para saludar a un amigo. Te mando un saludo, Dani, porque seguramente ya luego te pasaré yo el enlace para que lo escuchéis también. Y aproveché para subir a conocerlo. Con la moto luego hice toda la cornisa cantábrica, es decir, pues eso, desde Avilés atravesé prácticamente todo el norte. Me paré a saludar a otro amigo, a Isaac Feliu, que quedé con él para saludarlo y echar un rato y cambiar impresiones y todo esto, para ver la moto, porque él yo creo que él acababa de llegar de África Cal, del viaje que hizo por África con la 1200 que tenía, y recuerdo de que él estaba deseando de ver la Adventure porque estaba recién salida, así es que la moto no tenía mucho más tiempo, ¿no? Y me pasé por su casa, echamos un rato y rápidamente ya me tuve que ir a Barcelona porque tenía que coger el ferry para volverme a Menorca, ¿no? Y fue lo que hice. A la moto le hice 3.000, no me acuerdo, sí, 3.000 kilómetros en un fin de semana, me parece, ¿no? Que fue eso, la subida que hicimos, que me acompañasteis casi hasta Badajoz y no pudisteis subir más arriba porque Roberto tuvo un problema con su moto, con la 1150. Sí, arrancábamos el empujón y a la misma vez yo rebotaba en el suelo un poco dando vueltas. Sí, exacto, justo, sí. Pero bueno, y ya está, eso fue la primera toma de contacto que tuve con la moto grande, digamos, ¿no? Y a partir de ahí enamorado de lo que es el modelo en sí de GS. Ya estaba muy enamorado teniendo la 800, porque son motos muy polivalentes, pero ya cuando te montas en una moto de estas características es que es otro mundo, no tiene nada que ver. El confort de marcha que tiene, el paso por curva, lo fácil que es de llevar, la seguridad que tiene, que hoy en día se puede hablar con total tranquilidad de seguridad en moto. Y luego, pues bueno, las ventajas en términos generales que te ofrece un tipo de moto así, ¿no? De estas características tipo trail, digamos, ¿no? Que no puedes pasar por cualquier sitio sin plantearte siquiera qué es lo que va a pasar, ¿no? Incluso sin aminorar, pero... Compraste una 1200 Adventure, pero era un modelo específico para ti porque tú eres de estatura contenida y creo que buscaste una edición especial de amortiguación, ¿no? O algo pues eso mira, era, ¿no? Sí, te agradezco que lo digas así, sí. La pedí con reducción de altura, porque para mí era una moto inviable. Es decir, yo lo que decía, aquí en Menorca no hay concesionario, tampoco tenía posibilidad de irme a Barcelona, por ejemplo, que es lo que más cerca tengo, o Mallorca, o Palma de Mallorca, ir a un concesionario para ver en este caso la GS en su altura normal. Esto no lo podía hacer, con lo cual llegué a dudar muchísimo en quedarme con la RT, porque esta sí la había probado yo. En las Navidades, justo esas mismas Navidades que las había pasado en la península, me acerqué a un concesionario Badajoz, no recuerdo ahora el nombre, y probé una RT.
y me quedé enamorado de la moto. Dije, bueno, y llegaba perfectamente al suelo, dije, bueno, pues perfecta. Pero claro, yo tengo espíritu aventurero, yo qué sé, me gustan mucho los deportes de aventura, he estado siempre en la nieve haciendo alta montaña y estas cosas, y viniendo de la anterior GS 800 Trail, pues dije, la siguiente no, yo no me puedo meter en una moto de carretera porque creo que me equivocaré. Y efectivamente, y justo en esa coyuntura un poco, ¿no?, de la duda de a ver qué hacer, sacaron lo de la reducción de altura para la GS, y yo vi el cielo abierto y dije, bueno, pues ya está, la pido con todo lo que pueda llevar y más, y añadiéndole lo de la reducción de altura, y para mí fue fantástico. ¿Podría haber llevado una moto, una GS Adventure en su medida estándar, digamos, normal? Pues sí, pero no es lo suyo, porque, hombre, yo mido 1,74 m, creo que mido yo. No es que no soy un tío de 1,85 tampoco, no 1,90 m o 1,80 m. Si indagas un poco en internet, hay un vídeo de justo de los diseñadores de BMW que dicen a las claras que la GS está específicamente desarrollada para estaturas de eso, para gente de 1,80 m en adelante. Pero bueno, como empezaba a haber demanda, pues se sacaron de la manga esto de la reducción de altura por abarcar un poco más de mercado. Esto es así, otra estrategia comercial. Sí. Pero bueno, ya luego es un poco de pericia también, ¿eh? Hay ciertas maniobras que en parado no vas a poder hacer por tu propia limitación física, no por otra cosa. Pero bueno, yo lo solventaba bajándome de la moto, echándome la moto a la cadera y ahí sí la movía por donde fuera, ahí no tenía ningún problema. De hecho, yo creo que esta GS no se me llegó a caer nunca precisamente por hacer este tipo de maniobras, ¿no? De la risa sí me he llegado a caer de la moto, pero bueno, esto ya es otra cosa. El que no se haya caído de la moto en parado, sí, que exacto, levante la mano. Sí. Ahora vas y lo cascas. Sí. También he de decir que no he tenido, y toco madera, mira, ahora que estoy sentado en un banquito, no he tenido jamás un accidente en moto, no lo he tenido jamás, ni me he caído ni siquiera en marcha, ¿no? De decir, bueno, en parado sí, porque bueno, es normal, llega un momento en el que el propio cansancio pues te puede, ¿no? Y te vence el peso de la moto. La GS, como diga, allá voy, pues eso, tienes que ser Antonio Guitar como mínimo para intentar aguantarla, pero si no... O por aprecio a tu compañero de ruta, es que hacerle un acopio de, mira, tienes un poquito encima tuya. Sí, también, pero bueno, hombre, aquello no sé muy bien cómo fue, yo sé por dónde vas. Y oye, es algo, Diego, que me sigue pesando, porque fue por una tontería. Íbamos, no sé, nos paramos precisamente para reagruparnos o para dar la vuelta o no me acuerdo qué, y mi moto quiso copular con la tuya, pero bueno, o al revés, yo no me acuerdo cómo fue. Pero sí. Mira, afortunadamente podemos reírnos de eso y guardamos un buen recuerdo, tanto tú como yo. No, las motos no sufrieron mayores daños, fue un poco esto. Nada. Pero sí que es verdad, sí. Fíjate que yo en la GS 800 he llegado a llevar que era lo que hacía antes. Yo cogía la moto por la mañana temprano, me subía a la sierra y compraba un jamón, lo ataba a la moto a la parte de atrás y me bajaba toda la sierra con el jamón enganchado. Sí, no eres el único. Hay fotos por ahí rulando por internet del acontecimiento, sí. Mola. Eso fue, y además, no sé decir el sitio específico donde es, pero cada vez que voy a una parte que conozco de la sierra, sé en qué rotonda, a la entrada de un pueblo, sí. La rotonda está con una pendiente ascendente y con curva hacia la derecha, lo suficiente para que, claro, la historia fue que veníamos Mariano, el Nuero creo que también estaba estrenando su 1200 Adventure. La tenía ya de hace. Creo que la tenía ya de hace, ¿eh? Sí, veníamos bajando de la sierra de volver y habíamos cogido por otra ruta. Entonces, a mí me pasa que yo sin GPS me pierdo hasta en el cuarto de baño que tengo aquí al lado, contra más ruteando. Y ellos iban un poco más fuertes de lo que íbamos nosotros y los perdí un poco de pista. Entonces, nosotros seguimos y cuando nos fuimos a dar cuenta, pues estábamos en una población que no conocíamos. Entonces fue cuando yo decidí en una rotonda pararme para poner el GPS para buscar o llamarlo y buscarlo donde habíamos quedado para comprar carne, precisamente. En Zalamea. A esto que tú te pusiste al lado tuya y, bueno, al lado mía, perdón, se te tumba hacia mi lado y yo que me dejo caer y automáticamente pues nos dimos un abrazo ahí un poquito raro. Sí. Y pues mira, es precisamente por esa razón, porque la GS 800 todavía, yo creo que era incluso más alta que la GS 1200 Adventure.
Y no hice pie directamente, es que no hice pie, y porque efectivamente la pendiente aquella en la que nos paramos pues hacía un desnivel que yo no había tenido en cuenta, y pues eso fue lo que pasó. Nos paramos uno al lado del otro y se me fue el pie, y bueno, y suerte que tú me recogiste en cierta manera, porque si no el hostiazo hubiera sido todavía mayor. Pero nada, lo típico, te levantas, ves que no hay daños corporales ni daños físicos en la montura y tiramos para adelante. Sí. Bueno, corramos un estúpido velo y sigamos con la aventura de qué pasó con la 1200 GS Adventure sin llave, porque fue la primera moto que yo vi que no tenía llave en el contacto, que tenía cambio Pro. Sí, tenía el cambio Pro, sí. Espectacular, cómo va de bien, Esa máquina. Y volvemos a lo mismo. Yo soy de los raros, porque dentro de lo que es tener BMW en particular, ¿no? Yo creo que soy de los raros. La inmensa mayoría de los que tienen esta moto, ¿no? Pues siempre se quejan le van poniendo pegas, ¿no? A la moto, que si el cambio hace mucho ruido, que si esto, que no sé. Y ya te digo, yo es que como soy tan así, pues a mí, por ejemplo, el hecho de que hiciera el famoso clon que hace al cambio de marchas, a mí me gustaba. Y había ciertas cosas en la moto que a otros usuarios no les gusta, ¿no? Y de hecho la ponen de vuelta y media. Y a mí, sin embargo, pues me gustan. No sé, creo que son cosas particulares que a mí me gustan, ya te digo. Yo no sé, no encuentro tampoco un cambio que sea excesivamente fino para la GS. A mí sinceramente no me gusta, ya te digo. De hecho, yo con mi moto estaba encantado, con su clon y con todo lo que hacía. Yo estaba encantadísimo con la moto. Hay que constatar de que tú no solamente has circulado con esta moto por carretera. Hay quien se la compras para circular solo y exclusivamente por carretera, porque tiene una posición cómoda, porque es fácil de manejar, y tú precisamente no solo circulaste con ella por carretera, hiciste algún viaje, ¿no? Sí, hice el viaje de mi vida. Espero poder repetir, que tengo por ahí un proyecto, pero veremos a ver. Sí, mira, las cosas que pasan. He de decir una cosa, mira, viviendo en Menorca, como vivo, comprarse una moto de estas características y sobre todo de este precio, porque no son motos baratas, si vas a vivir en Menorca y no vas a salir de la isla, es un absoluto disparate, porque con cualquier otra moto te apañas, mucho más barato. Y para darte una vuelta o salir a tomar un café con los amigos o lo que sea, con cualquier moto normal, incluso de baja cilindrada, te va más que a sobrar. Entonces, yo creo que de no haber sido por el viaje que realicé, hubiera sido una absoluta estupidez haberme comprado la moto que me compré. Lo que pasa que en cierta manera sí que le saqué mucho partido en el viaje, y tras haberlo realizado no se me ocurre, a día de hoy, y fíjate que ya ha pasado un tiempo, no se me ocurre mejor moto para poderlo realizar. Y más con la experiencia que tuvimos de encontrarnos a viajeros con otro tipo de motos de otras marcas y de otros modelos, y bueno, les pasó de todo, y nosotros afortunadamente, pues oye, las motos intactas. Y esto es por alguna razón. O sea que no sé si hay mucha gente que denosta mucho a BMW y a las GS quizá con más particularmente, pero bueno, yo no estoy de acuerdo, no comparto esto, no lo comparto ni mucho menos, ¿no? Bajo mi experiencia, y respeto las opiniones de todo el mundo, como puede ser lógico, pero bueno. Esto es como los culos, cada uno tenemos el nuestro y cada uno opinamos de lo que... Como opinar es gratuito. Cada uno opinamos lo que queremos. Bueno, a mí de opiniones, ya ves tú, que modero un foro, imagínate ahí, eso no veas cómo van, ¿sabes? No veas por eso, van. Pero bueno. Cuando comentaste que ibas a hacer el viaje que has hecho, no es que hubo apuestas, pero hay quien decía que no me puedo creer que Víctor haga esto cuando no suele hacer kilometradas largas. Y no es que hubiera una porra, pero algunos decían que sí, que podrías hacerlo, y otros decían que no. Yo era de los que decían, igual se vuelve, pero por lo menos lo va a intentar. Sí. Claro, a ver, cuando afrontas un reto, porque en realidad es un reto importante, y más con la limitación de tiempo que teníamos.
pues hombre, hay muchos factores que no vas a controlar, muchísimos, y más cuando te vas a mover por países en donde la circulación por sí es complicada incluso peligrosa, ¿no? Porque ya todo el mundo nos advertía, una vez que ya tomas la decisión en firme de realizar este viaje, ya lo que haces es documentarte, ¿no? Todo lo posible. Afortunadamente, mira, voy a meter una pequeña cuñita, afortunadamente en el foro en BMW Motos, yo creo que es de los mejores foros que hay para este tipo de cosas, al que recurrir como herramienta para buscar información de todo tipo, porque afortunadamente, pues mira, es un punto de donde confluyen aficionados a la moto de todas partes, no solo nacionales, hay gente de todas partes del mundo, y con una cantidad de información brutal. Primero, de todos los modelos de moto de BMW, porque bueno, es un foro de BMW, aunque se hablan de todas las motos, pero de BMW en particular. Y luego los distintos apartados, sobre todo el de viajes, es que es brutal. O sea, hay viajes de todo el mundo. Es que hay viajes de todo el mundo. Rutas locales a nivel nacional, las que quieras. Y si tienes la mala suerte de no encontrar algo, con abrir un post y pedir ayuda, siempre va a haber alguien que te oriente o que te ayude o que te ponga un enlace o que te diga cómo hacerlo, ¿sabes? Entonces, en este sentido, desde el momento en el que nosotros planteamos, digo nosotros porque el viaje lo hicimos Carlos y yo, Carlos Permuy, que bueno, él es menorquín, él es de Menorca y es el dueño él es el administrador, ¿no? Es el administrador de BMW Motos, y fuimos los dos, ¿no?, quienes realizamos el viaje. ¿Cómo se planteó este viaje? Porque yo creo que no se te ocurrió a ti lo de irte a Mongolia. A ver, mira, él por su parte, a nivel personal, él siempre lo ha contado. De hecho, una vez que finalizamos el viaje, tuvimos la gran suerte de poderlo presentar en la Riders, que fue muy chulo. La verdad es que guardo un buen recuerdo de aquello. Pero él, hacía muchos años, pues bueno, le cayó en sus manos, siendo jovencito, pues cayó en sus manos un libro que evocaba viajes viajes en Mongolia, le gusta mucho la historia, es gran conocedor de Gengis Khan y todo este tipo de cosas. Y entonces ahí ya él empezó un poco con la idea de algún día, ¿no?, pues visitar ese país, ¿no? Y yo, por mi parte, pues eso, por el propio espíritu aventurero que tengo, pues también. Yo siempre he dicho, ostras, me gustaría algún día, entre muchos otros países que hay por ahí, pero bueno, siempre he dicho, me encantaría ir a Mongolia. Y de hecho, la GS800 se llamó Mongolia. Hay mucha gente que tiene afición de ponerle nombre a las motos y hay otras que no. Pero bueno, la 800 GS se llamó Mongolia. Yo, por aquel entonces, ni se me pasó por la cabeza de ir a Mongolia con la 800. Bajar a Marruecos y este tipo de cosas, pues sí, pero bueno, a lo mejor afrontar un viaje así tan bestia, digamos, pues no. Y cuando compré, afortunadamente, y digo afortunadamente porque si me hubiera quedado con la RT, lógicamente a Mongolia no hubiera podido ir, cuando compré la GS, a los poquitos meses me llamó Carlos por teléfono y me dijo, dice, tío, estoy pensando en... Nosotros hicimos el viaje en el 2016... eso era el 2015, ¿vale? Porque nosotros empezamos a preparar el viaje un año antes. Entonces, pues me acuerdo perfectamente, es eso. Me llamó por teléfono y me dijo, oye, Víctor, dice, estoy pensando en hacer un viaje, ¿te vienes? Y yo, sin saber a dónde ni nada de nada, porque soy así, digo sí. Le dije que sí, rotundamente. Digo sí, a donde sea, Carlos, a mí me da igual. Y me dice, no, tío, es que estoy pensando en ir a Mongolia. Digo, que sí. Pero tío, que es ir a Mongolia con las motos. Digo, que sí, Carlos, que yo te digo que sí. Digo, como te diga, déjame que me lo piense o dame tiempo o lo que sea, digo, me van a empezar a salir problemas y no voy a poder ir. Yo te digo en firme ahora mismo que sí, conmigo cuentas. Nos vamos los dos o bueno, si tienes algún otro que se quiera venir, pues... y así empezó todo, Diego, un poco pues eso, a través de una llamada de teléfono. Y fíjate que, no es que nos viéramos todos los días, pero bueno, por teléfono sí, hablábamos todos los días, ¿sabes? Además, largo rato, ¿no? Pero claro, él me dijo, dice, vale, pues oye, empezamos a mirarlo con calma, no sé qué, para hacerlo en el 2018, y le dije, digo, mira, Carlos, tú sabes lo que supone preparar un viaje así y que vas a estar deseando
desde este mismo momento que llegue el día de tú montarte en la moto y salir por la puerta de tu casa para irte a Mongolia? ¿Tú vas a aguantar hasta el 2018? Y dice, no, hostia, hombre, es que yo tengo que preparar un montón de cosas, no sé qué, el trabajo. Digo, bueno, yo estoy en la misma situación que tú, o incluso peor. Digo, si te parece, nos vamos el año que viene. Digo, tenemos un año por delante para preparar. Y así fue. Es que así fue. Él me llamó por la mañana y yo por la tarde ya le había mandado un croquis, a grosso modo, de lo que iba a ser todo el viaje. O sea, lo hice en un momento. Yo ya iba encendido, ¿sabes? Lo hice en un momento. Y ya te digo, y todo esto pues empezó a cobrar forma, poquito a poco, a buscar información. Ya luego hay que hacer pues, bueno, los trámites burocráticos, ¿no? De visados de todos los países y todo esto. Los carnets de pasajes. No es necesario, Diego. Para los países por los que nosotros pasamos, esto no es necesario. Carné internacional sí, pero bueno, es un trámite que no es costoso. Pero este tipo de cosas no es necesaria. Lo del tema de importar la moto, esto no. Bueno. Para países europeos y países que tienen acuerdos con España no es necesario. Y a día de hoy creo que sigue estando igual, ¿eh? La mayoría de los países en los que nosotros pasamos creo que no es necesario, ¿eh? Bien. Y cuéntanos, aunque sea, no sé, una anécdota o algo que te llamara tanto la atención como para seguir recordando lo que te impactara de los paisajes. Muchas, Diego. Mira, te puedo asegurar, y lo que voy a decir puede sonar a un poco así fantasioso o incluso no creíble, pero es que es verdaderamente cierto. Tanto Carlos como yo, no hay día que no nos acordemos del viaje, porque fue una experiencia tan brutal que es imposible. Es que es imposible. Es imposible, pues fueron tantísimas cosas tan condensado. Piensa que nosotros, claro, no disponíamos de todo el tiempo del mundo. Yo creo que es uno de los grandes valores a la hora de viajar en moto. Hay mucha gente que dice, no, es que sin dinero no viajas, es que sin no sé qué. Pues yo creo que la parte más complicada es la del tiempo, la de tú coordinar, el disponer, para un viaje así de estas características en las que realmente necesitas tiempo, ¿no? Porque es un viaje muy largo. Entonces, el primer escollo que tienes que salvar es el de disponer de al menos 2 meses, como hicimos nosotros, de viaje continuo, ¿no? Lo demás, pues bueno, o ahorras el dinero, o hay gente incluso que pide un préstamo, o bueno, si tienes la suerte de que tu negocio o tu sueldo da como para esto, pues oye, pues mejor que mejor, ¿no? Pero lo principal es el tiempo, disponer de ese tiempo. Y bueno, nosotros lo pudimos solventar, ¿no? Haciendo cada uno por su parte filigranas, porque no fue fácil, pero bueno. Y luego armar todo el viaje, ya te digo, pues definir muy bien la ruta, toda la documentación, preparar las motos, porque esta es otra. Y bueno, y mira, y casualmente, a pesar de que fue un viaje íntegramente particular, a nosotros, todo salió de nuestro bolsillo. A nosotros ninguna marca nos apoyó ni nada de nada. Sí que es cierto de que nos salieron algunos sponsors que nos facilitaron algunas cosas, pero bueno, fueron neumáticos, fue a lo mejor un pequeño descuento, que no es que nos regalaran tampoco mucho, pero bueno, algún descuento a la hora de adquirir determinadas piezas de protección para la moto. Y bueno, pero curiosamente es esto, se fueron sumando empresas, se fueron sumando, y cuando nos dimos cuenta es que teníamos una cantidad de empresas enorme, la verdad, y bueno, y agradecidísimos con eso, desde luego, porque el apoyo fue, ya te digo, abrumados los dos, porque ya te digo, es que nos mandaron un montón de cosas, algunas sin coste, como esto de los neumáticos que digo, y otras pues eso, pequeños descuentos, porque a fin de cuentas eran cosas que teníamos que comprar sí o sí, ¿no? Y bueno, y ya está, hicimos coincidir, nosotros hicimos el viaje Menorca-Barcelona, en este caso, que tuvimos que ir en ferry, porque habíamos pensado en no hacer toda la Costa Azul esta, porque es un coñazo, es todo autopista, atravesar Francia y luego parte de Italia y todo esto. Y dijimos, mira, cogemos el ferry y nos vamos a ¿cómo se llama esta ciudad? Es Civitavecchia o algo así creo que era. Por tal de quitarnos toda esta parte del recorrido, ¿no? Pero bueno, al final, como el objetivo era el ir en moto, pues dijimos, mira, ya está, hacemos el viaje normal de Menorca a Barcelona, y ahí pues empezamos el viaje. Y bueno,
Perdón, no, corrijo, porque no empezamos el viaje empezamos el viaje en Barcelona, pero porque lo hicimos coincidir efectivamente con la nacional que se viene organizando todos los años del foro de BMW Motos. Todos los años se organiza una nacional desde que se fundó el foro, y ese año tocaba en Ávila, y aprovechamos nosotros la coyuntura de que había que ir a la nacional para iniciar el viaje, y eso fue lo que hicimos. Pasamos por el concesionario allí de Barcelona de Motor Múnich para ultimar unas cosas, y automáticamente nos fuimos a Ávila. Hicimos la nacional, que es un fin de semana, volvimos a Barcelona de nuevo, a Motor Múnich, a recoger unas cosas que habían llegado de última hora, montar las cámaras y estas cosas en las motos y en los cascos, y salimos un lunes, yo creo que al mediodía o por ahí. Que hicimos la primera tirada, no fueron muchos kilómetros, porque bueno, el primer día pues no te puedes meter ahora un panzón de kilómetros porque realmente el cuerpo no está hecho, ¿no? Y no sé si fue, yo creo que hicimos Barcelona-Niza, me parece, o algo así, y hicimos noche en Niza. Lo importante de estos viajes, así que son viajes relativamente serios, lo mejor es sobre todo la planificación de la ruta general, digamos, porque luego la del día a día pues siempre puede variar algo, pero bueno, lo que es la general, a grandes rasgos, esto tenerlo bastante claro, ¿no? Muy definido. Y los 3 primeros días sí que es cierto de que fue lo único que llevamos organizado, porque eran tiradas relativamente cortas, y bueno, y hacíamos esto, hicimos Niza, hicimos ya luego la siguiente parada creo que fue en Francia, en Italia. Y a partir de ahí ya fue todo a la aventura. Los 2 primeros hoteles sí que los teníamos concertados, y ya luego todo lo demás, pues eso, según nos fuera viniendo, ¿no? Y rodábamos mucho en moto. De hecho, es que es un viaje largo, porque nosotros hicimos 32.621 kilómetros en moto en menos de 2 meses, fueron 7 semanas, a fuerza de hacer muchas horas de moto. La gran suerte es de que tanto a Carlos como a mí esto nos apasiona, el subirnos a la moto y hacer hacer tiradas largas de moto, con lo cual en este sentido pues no tuvimos nunca ningún problema, ¿no? Nos subíamos a la moto por la mañana y ha habido ocasiones en las que hemos llegado a un hotel, por ejemplo cuando llegamos a Bukhara en Uzbekistán, llegamos a las 4 de la mañana, después de hacer, pues eso, imagínate, una tirada de 1.000 y pico de kilómetros por todo tipo de carreteras, porque una vez que sales de Europa, te puedo asegurar de que las carreteras allí ya no son... Bueno, si hablas de Ucrania, que atravesamos Ucrania entera en un solo día, desde Lviv hasta Belgorod prácticamente, que fueron 1.000 y pico de kilómetros, no te puedes hacer una idea de cómo estaban. Sobre todo la parte del Donbass, que es la parte, digamos, que pega más a Rusia. Allí directamente es que la carretera estaba llena de boquetes de los obuses de los cañones, así de claro. Y bueno, en este sentido, pues bueno, es lo que te decía antes, ¿no? Es la ventaja de llevar una moto tan solvente como la GS, que te permite, pues bueno, afrontar determinados caminos con total garantía de que no te va a pasar, en teoría, nada, ¿no? A poco que la sepas llevar, pues es una moto muy agradecida, ¿no? Si tienes que frenar, la moto va a frenar, y si tienes que dar un acelerón para salvar un obstáculo, es que eso es un avión. Y bueno, ya te digo, nada, eso, cargamos las motos, las metimos en el ferry, nos fuimos a Barcelona, hicimos el periplo este de la Nacional y enfilamos, pues, nunca mejor dicho, hacia Mongolia, ¿no? Y fueron los países que hicimos. Atravesamos Francia en el viaje de ida, hicimos Francia, Italia, Eslovenia, Hungría, luego entramos en Ucrania, atravesamos toda Ucrania y ya entramos en Rusia. Y en Rusia lo que hicimos es bajar hasta Volgogrado, que por cierto recomiendo la visita de esta ciudad porque es espectacular, es una ciudad, a mí yo me enamoré de aquella ciudad, es la ciudad que sale, que estoy seguro que muchos la habéis visto, que es una película que se llama Enemigo a las puertas, de Jude Law y Ed Harris. Sí. Pues esa película está ambientada allí. Está ambientada, incluso hay escenas que están grabadas allí mismo, en la propia ciudad. Que, bueno, de hecho nosotros estuvimos en el museo, hay un museo
es profeso para el tirador que un poco liberó a la ciudad del asedio, todo esto. Es espectacular, la verdad es que luego y los monumentos que hay es brutal. Es una ciudad espectacular, ya digo. Y a través de esta ciudad ya entramos nosotros por Atirao a Kazajstán y atravesamos todo Kazajstán, todo el desierto y todo esto, hasta llegar a Uzbekistán, que era otra de las ciudades. En este sentido sí que hicimos parte de la ruta de la seda, ¿no? Que teníamos muy claro de que queríamos verlo. Kazajstán muy bonito, espectacular, la comida, la gente. Yo creo que hay que romper un poco el mito de decir que, primero, perder el miedo a viajar fuera y lejos. Esto hay que perder el miedo porque hay mucha más bondad de la que nos venden por la tele, ¿sabes? O incluso de la que puedas ver de otros. Puedes tener la mala suerte de tener un percance, pero a poco que apliques el sentido común y evites el meterte en sitios conflictivos, que los hay en todas partes del mundo, no vas a tener ningún problema. La gente tiende más a ayudarte que otra cosa, ¿no? Y yo creo que es un poco el mensaje que nosotros queríamos transmitir con nuestro viaje también, de que hablo por mi parte por lo menos, de que un pardillo, sin tener mucha idea de ir en moto, pues oye, se podía ir a Mongolia y volver íntegro. No solo él, sino que la moto también. No puedo hablar de Carlos porque Carlos tiene mucha más experiencia que yo de ir en moto. Él lleva en moto desde que él nació y ya tenía moto, prácticamente, ¿no? Y bueno, pilota extraordinariamente bien. Que por cierto sigo estando agradecido al gran soporte que fue para mí, porque me ayudó en todo, en muchas nociones que me dio y en muchos consejos para ir en moto. Me ayudó a la hora de levantarme la moto del suelo, porque verdaderamente llegaba a un punto en el que estabas tan exhausto que la moto se te caía. Yo me he caído de la moto, pues eso, de cansancio por un lado y de risa por otro, porque hemos pasado momentos imborrables, él y yo, de risa, porque es un cómico como no hay otro, ¿no? Y es un tío súper simpático y bueno, y siempre estábamos, a través de los intercomunicadores, pues siempre estábamos haciendo bromas o cantándonos o contándonos chistes o comentando cosas que nos habían pasado el día anterior y estas cosas, ¿no? Y bueno, y recuerdo, además, hay un vídeo, en el vídeo resumen, aparece esa imagen. A mí se me ve, eso fue en Kirguistán, en una pista muy larga, los dos íbamos ya descojonados porque es que ya no podíamos reír más y yo llegó un momento en el que me tuve que parar y literalmente, Diego, me caí de la moto de risa porque es que no podía, es que las piernas no me aguantaron el peso de la moto y bueno, me caí al suelo, se quedó la moto allí y yo descojonado por el suelo porque es que es de llorar de la risa, ¿no? Entonces, bueno, por no desviarme un poco de lo que es el itinerario, hicimos estos países, ¿no? Retomo, Kazajstán, Uzbekistán, pues con las visitas, ¿no? De Bukhara, Samarcanda, y luego ya salimos a través de la frontera de Ferganá hacia Kirguistán. Y este país yo sí que lo recomiendo totalmente de visitar, porque me parece que es el gran desconocido, dentro de los países un poco así de Asia Central, digamos. Kirguistán es brutal. O sea, yo tengo un recuerdo casi tan potente como el que pueda tener de Mongolia o incluso de Rusia, que Rusia, bueno, ahora comentaré, pero a mí Kirguistán me conquistó. Ya, un poco por eso, ¿no? Por de donde vengo, ¿no? De la alta montaña, que me gusta mucho, la nieve, todo este tipo de cosas, ¿no? Y allí hay unas montañas brutales, con unos lagos que son increíbles. Tú decías antes, al principio de la introducción, hablabas de las aguas de Menorca, pues allí los lagos son iguales. O sea, si aquí tenemos 30 metros de profundidad en donde, gracias a la claridad del agua, puedes ver perfectamente el fondo, allí los lagos es que es exactamente igual. O sea, el lago Issyk-Kul, por ejemplo, o el lago Sol-Kul, es que son imágenes imborrables. O sea, es algo que se te queda grabado y bueno, te saca los sentimientos que te pueda un poco que te pueda sacar naturalezas así de apabullantes, ¿no? Y naturalezas que tengo que comentar que en España las tenemos. A ver, no hace falta irse a Mongolia para ver cosas así, pero bueno, es un poco más complicado, ¿no? A mí particularmente me llama la atención sobre los viajes hacia los países tan asiáticos como Mongolia, Rusia, que esos paisajes donde apenas hay árboles, donde las estepas son inmensas, donde te pierdes en el horizonte viendo, no hay vegetación apenas, ¿no? O sea, todo es verde, pero sí, no hay árboles, no hay arboledas, no hay todo, o sea, tienes mucha visibilidad y claro, a cambio de eso, las carreteras no son carreteras como tal, son caminos, ¿no? Y luego
los asentamientos nómadas y cosas así. Es lo que yo he visto hasta ahora en los vídeos que yo he encontrado de Mongolia y las tribus mongoles. Sí, a ver, hay un asentamiento principal que es Ulan Bator, que es la capital por excelencia, y es donde vive el grueso de habitantes de Mongolia, digamos, ¿no? Y cada vez más. Todo lo demás, todo lo que está fuera de la capital, en un país tan extenso, son nómadas prácticamente. Pero hay que diferenciar de las dos Mongolias, digamos, ¿no? Tienes la Mongolia del Gobi, que fue el recorrido que nosotros hicimos, que es la parte sur de Mongolia. Hicimos toda Mongolia por la parte sur para luego ir subiendo, ¿no?, hacia Ulan Bator. Y luego tienes el otro viaje, que es por la parte norte. Esta parte sí que es cierto de que tiene más bosques. De hecho, allí vive una de las últimas tribus nómada del mundo, que es muy difícil contactar con ellos, que son los hombres lobos, le llaman los hombres lobos. Y es una tribu de mongoles pues que viven pues como lo hacían sus ancestros, ¿no? Pero claro, esta gente está en el norte y bueno, pues es un poco como ocurre en España. Tú te vas al norte y encuentras zonas boscosas impresionantes, y si te quedas un poquito más al sur, pues vas a encontrar pues eso, zonas de Almería que están, pues tenemos desierto incluso, y zonas pues un poquito menos con bosque más mediterráneo, digamos, ¿no? Bueno, pues allí ocurre igual. Quizás sea más pronunciado porque el sur de Mongolia, pues al ser un desierto, allí es que no hay árboles, es lo que tú dices, todos son estepas, grandes extensiones de terreno en donde se te pierde la vista. O sea, es que es increíble. O sea, tú encargas la pista y se termina y no ves nada. No ves nada. No es que no ves nada porque es todo virgen, digamos, ¿no? A lo mejor ves alguna yurta salteada de algún nómada y estas cosas, pero bueno, sí que es cierto de que el contacto que vas a tener con las personas es más aislado, ¿no? Por esta poca concentración de personas que viven, ¿no? Y esto ya se empieza a notar un poquito desde que en Uzbekistán no tanto, porque es zona relativamente poblada, hay muchas ciudades o pueblos más o menos grandes, pero en Kirguistán sí que es cierto de que ya se empieza a notar. Nosotros entramos, o sea, ya es lo que digo, salimos de Ferganá y entramos por Yalalabad, a Kirguistán, que es un pequeño pueblo, y en el momento en el que ya empiezas a subir a las montañas, pues estamos hablando de alturas importantes, de 4.000 y pico de metros, que es donde están los lagos, que por cierto las GS se comportan extraordinariamente bien, que nadie me diga que a ver, se nota un poco, pero yo creo que se juntaron los dos factores, y perdona que meta un poco también, que cambie un poco de tema, pero se juntan los factores, quizá un poco de la altura, que sí que es cierto que los motores igual no rinden igual, pero yo creo que es más por el factor de la gasolina. Hay que tener en cuenta de que allí gasolineras son, no voy a decir inexistentes, pero están muy espaciadas. La gran suerte es la autonomía que tiene la GS Adventure, que son casi 500 kilómetros. Y luego la calidad de los combustibles, ¿no? Allí estás hablando de que nosotros hemos llegado a meter en las motos pues de 80 octanos, y incluso se escuchaba cómo picaban las bielas. Pero claro, bueno, hay una serie de técnicas para tú poder conducir la moto sin que sufra el motor. Tienes que hacer una conducción de viaje realmente, tú no puedes ir a fondo como en una salida de una mañana. Pues eso, velocidad normal, cambio de marchas muy suave y una conducción relajada. Era la única forma en la que nosotros hemos realmente avanzado en el viaje, lo que decía, a fuerza de muchos kilómetros al día, muchas horas de moto, y es como se avanza. En definitiva, Víctor, a mí me estoy quedando embobado con como me estás contando el viaje en primera persona, y que conste de que este viaje lo hemos hablado muchas veces cuando hemos estado en reuniones, en petit comité, pero sí. La verdad es que ya te digo, me encanta. Uno de esos viajes que tengo yo en mente, que no sé si algún día lo haré, pero de esos viajes que lo tienes en mente planificado, y para ti a lo mejor no te parece tan extraordinario, es visitar, a mí como todo el tema bélico me ha encantado, el tema de la Segunda Guerra Mundial y los destrozos que ha habido y demás, y que conste de que no lo digo con alegría, lo digo más bien por ver los vestigios de la guerra, ¿no? Sí. Como has comentado, la película de Enemigo a las Puertas, a mí me encantó esa película por lo bien que está hecha y todo lo que tenga que ver con el tema bélico. Y a lo que vengo, el viaje que me encantaría hacer y visitar es el desembarco de Normandía, que en realidad no está tan relativamente lejos
como para poder hacerlo no en un fin de semana, pero sí en una semanita y poder visitar museos que hay por ahí con los esquicios. En Alemania sé que hay un cementerio de tanques. Son de esas cosas que tengo yo apuntadas para un viaje en un futuro un poquito incierto, pero que no descarto de poder hacerlo. En definitiva, son cosas que para uno sigue siendo un sueño, a lo mejor como lo era para ti hace 5 años. Y bueno, tú has conseguido realizar tu sueño. Y mira, siento envidia sana por ello y te alabo por ello. Sí que te voy a decir, Víctor, que vamos a ir dejando esto un poco para no alargarlo, porque creo que ya llevamos casi 1 hora. Vale. Y si te parece, te emplazo para que me sigas contando un poquito más cómo ha ido tu viaje. Sí, una cosa más que te iba a preguntar. ¿Dónde podemos encontrar fotografías o vídeos? Creo que hay vídeos en YouTube de tu viaje. Sí, mira, está el vídeo resumen, digamos, que es el que engloba un poquito el viaje, que dura unos 13 minutos, que es este que te comentaba antes, que hicimos la presentación, digamos, en la Riders. Tú tecleas en YouTube Camino a Mongolia y te van a salir 2. Te va a salir el nuestro y te va a salir el de Charlie Sinewan, que entre comillas, nos cogió el nombre para cuando él intentó hacer el viaje a Mongolia. Que, por cierto, debo decir que empleó los tracks míos, le pasamos los tracks a Charlie para que pudiera hacer la parte que coincidía, ¿no? Que esto no lo sabe la gente, pero realmente fue así. Carlos es muy amigo de él y yo lo conozco un poco, no en persona, pero bueno. Y nos pidió un poco, pues eso, la ayuda en este sentido, porque él iba muy limitado de tiempo. De hecho, yo creo que él venía de Sudamérica o no sé de dónde estaba con la moto y tuvo que venir y tuvo que venir para hacer el viaje este, que bueno, malogradamente no lo terminó, pero bueno, estoy convencido de que lo hará. Tengo que hablar con él porque hemos quedado en que haga una presentación y que vuelva a este podcast con condiciones, porque me dejó tirado. Sí. Pero más aparte. Hombre, yo puedo mediar, digo, yo algo puedo hacer, yo pienso que sí, pero vaya. Nada, todo se andará. Tampoco, ya te digo, este podcast es un podcast así cometido y tampoco tengo grandes. Esto, como tú sabes, lo tengo como hobby tampoco tengo grandes pretensiones de mucho más de lo que es en sí. Sí que me gusta esto, ¿no? Hacer los comentarios de conversaciones de bar. Pero se agradece, Diego, se agradece la iniciativa porque, bueno, a fin de cuentas es lo que tú dices, es una charla entre amigos y a los que nos gusta compartir estas cosas, pues bueno, es de agradecer, ¿sabes? Porque luego, hay que tener en cuenta de que a pesar de que sea eso, algo que haces con gusto, pero no hay que desmerecerlo, que tiene un trabajo. Esto ahora lleva una edición y una serie de cosas que, bueno, conlleva un tiempo que hay que invertir. O sea, sarna con gusto no pica. Desde luego, estoy de acuerdo, por eso te digo, ¿no? Entonces, lo que me decías de dónde se puede ver, pues eso, en YouTube directamente. En YouTube vais a encontrar el vídeo resumen que digo, que es Camino a Mongolia, y veréis uno que dura unos 13 minutos, creo. Y luego otra serie de vídeos que son vídeos más cortos, en donde hacíamos una serie de presentaciones del material que íbamos recibiendo, cómo contábamos un poco cómo lo íbamos a montar en las motos, la presentación de las motos, la presentación a grandes rasgos también de lo que iba a ser el viaje, incluso la presentación de nosotros, ¿no? Pues yo soy Carlos, yo soy Víctor, no sé qué, se nos ha ocurrido esto, en fin. Un poco esto. En YouTube hoy en día es que lo tienes todo. En el propio foro en BMW Motos también tenemos un post abierto, súper largo, con un montón de información para, oye, pues si hay algún interesado, ya no irte a Mongolia, pero si te quieres ir a Uzbekistán, por ejemplo, pues lo tienes todo, absolutamente toda la información que te va a hacer falta. Y si no encontrarás algo, yo desde aquí ya me brindo a que quien quiera me puede contactar, que en esto no tengo mayor problema y lo hago encantado. Pues oye, mira, Víctor, oye, yo esto que digo, no quiero irme a Mongolia, pero tío, mira, estoy pensando en irme a Moscú con mi mujer o con mi novia o con unos amigos. Y yo estoy dispuesto a ayudar. Vamos, que en el foro es a lo que me dedico, siempre en la medida de lo que puedo echar una mano a todo el mundo que, pues oye, que para eso estamos, ¿no? Para ayudar. Muy bien. Víctor Tarzán de los Monos. Sí, mira, sí. Ahí se quedó, Diego, ahí se quedó.
No lo voy a cambiar ya porque no. No, sé, sí. bueno, empecé con eso. Como hay de todo. Mira, tenemos. Sí. Mira, ya con esto hago. Para despedirme, voy a hacer las presentaciones del grupo porque tenemos a Mario el Broncas. Sí. Rafael Nuero. El Nuero. Tenemos a Javier Raso, que es el presidente del motoclub de Bollullo. Sí. Manolo el Vitamina. Exacto, sí. Teníamos a Manuel, que era. Yo qué sé. Era un troll, pero tenía algún sobrenombre que por ahí que tenía, no recuerdo más. Y tenemos a Raberto, sí. Raberto. Vamos a omitir por qué, pero bueno, sí. Bueno, tiene un tatuaje con ese nombre. Sí. Y Pepe Lu, José Luis, por supuesto. Sí. Que por cierto, oye, un saludo enorme para todos, que estoy convencido de que lo van a escuchar. Un saludo a todos, sí. Ahí se me olvidaba, Rafa, José, el chaval de los peines, el niño de los peines. Ah, sí, el niño de los peines, sí, hombre, sí, con su KTM, sí. A ver si por fin termina de vender su KTM, el pobre lo está pasando regular. Por cierto, tenemos una KTM 1190 en venta, por si alguno está interesado, que se ponga en contacto. Di que sí, hay que aprovechar, sí. Y una cosita más, todos los que estéis interesados, estamos en casi todas las plataformas de podcasting, ya sea Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iTunes, iVoox, etcétera. También, si nos queréis poner en contacto, estamos en el Twitter de Estado Civil Motero y tenemos sitio también en el Instagram de Estado Civil Motero. Lo dicho, Víctor, me alegro muchísimo de verte, mucho, de verdad, me alegro muchísimo de verte y ojalá nos veamos pronto y con menos confinamiento del que está habiendo ya. Sí, va a ser complicado, pero sí, mira, por desgracia, entre la distancia física ya de por sí que tenemos de por medio, con agua incluso de por medio, y más esto, sí, es complicado. Pero bueno, el sentimiento es mutuo, Diego, ya lo creo que sí, yo me alegro un montonazo también de verte y de que estés bien. Lo dicho, Víctor, un abrazo, campeón. Igualmente, un abrazo grande, Diego.